Bueno, vamos directos al grano. Imaginad por un momento una verdadera fábrica microscópica, un lugar increíble donde las instrucciones fundamentales de la vida pueden ser editadas, cortadas y pegadas con una precisión casi milimétrica. En el análisis de hoy vamos a desmitificar un tema que es absolutamente apasionante, la tecnología del ADN recombinante. Es un campo verdaderamente fascinante que ha transformado por completo nuestra comprensión de la biología, convirtiéndole en auténtica ingeniería genética. Así que vamos a sumergirnos en ello. Para desentrañar todo este proceso vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos qué es exactamente el ADN recombinante. Luego pasaremos a las herramientas, esas tijeras moleculares. Tercero, el proceso de clonación paso a paso. Y por último, los vehículos y las fábricas, vectores y células hospedadoras. Empecemos por la base, la sección 1. ¿Qué es exactamente el ADN recombinante? A ver, el punto crucial aquí es entender nuestro objetivo final. Básicamente, la tecnología del ADN recombinante busca una cosa, la clonación celular de fragmentos de ADN. En palabras sencillas, consiste en coger un gen que nos interesa muchísimo e introducirlo en una célula hospedadora, que casi siempre es una bacteria. ¿Para qué? Pues para que ese gen se replique de forma autónoma allí dentro. Y para lograr esta maravilla, creamos el ADN recombinante, una molécula híbrida, totalmente nueva, que como su nombre indica, está formada por la unión de dos fragmentos de ADN que vienen de orígenes completamente distintos. Fijaos en esta fórmula porque resume el concepto a la perfección. El ADN recombinante es igual al inserto más el vector. Es súper intuitivo. El inserto es simplemente ese gen de interés que queremos clonar, el protagonista absoluto. Y el vector, bueno, el vector es nuestro vehículo de transporte. Pensemos en él como un camión de carga molecular encargado de meter nuestro gen dentro de la célula hospedadora. Sin ese camión, sin el vector, el inserto jamás llegaría a su destino. Ojo que todo este campo de infinitas posibilidades no surgió de la nada. Todo esto se desbloqueó en la década de los 70 gracias a un descubrimiento monumental en las propias bacterias, las enzimas de restricción. Fue un hallazgo pero tan revolucionario que les valió el Premio Nobel de Medicina en 1978 a los científicos Werner Arber, Daniel Nathans y Hamilton Smith. Literalmente, sin este descubrimiento, la ingeniería genética que conocemos hoy simplemente no existiría. Y eso nos lleva directamente a nuestra segunda parada. Las enzimas de restricción, nuestras queridas tijeras moleculares. Acabamos de mencionar estas enzimas, pero ¿qué hacen en realidad? Pues son endonucleasas, unas proteínas súper especializadas capaces de romper los enlaces fosfodiéster, que son los que mantienen unidos los nucleótidos en el ADN. Y resulta que las bacterias ya inventaron estas tijeras moleculares miles de millones de años antes que nosotros. Las usan en la naturaleza como un mecanismo de defensa espectacular. Cuando un virus, un bacteriófago, intenta infectar a la bacteria, ella saca sus tijeras y hace pedazos el ADN del virus invasor. Y aquí viene un detalle alucinante. Para no cortar su propio ADN por accidente, la bacteria protege sus secuencias mediante un proceso llamado metilación de bases, justo después de dividirse. Es una auténtica obra maestra de la evolución. Pero claro, estas tijeras no cortan a lo loco. Tienen una especificidad brutal y buscan unas secuencias palindrómicas muy concretas. Si el corte se hace justo en el centro geométrico, obtenemos lo que se llaman extremos romos. Pero el verdadero tesoro, el santo grial para la ingeniería genética, son los cortes escalonados, porque estos generan extremos cohesivos o pegajosos, dejan bases desapareadas que están literalmente ansiosas por volver a unirse con una secuencia complementaria. Y esto, amigos, es vital para poder emparejar fragmentos de ADN de orígenes distintos. Evidentemente, si tenemos unas tijeras para cortar, necesitamos algo para volver a pegar las piezas de forma permanente, ¿verdad? Pues aquí es donde entra la enzima ADN ligasa. Una vez que hemos conseguido que los extremos cohesivos de dos moléculas diferentes interactúen y se apareen, la ligasa actúa como nuestro pegamento molecular definitivo. Cataliza la formación de ese enlace fosfodiéster y sella nuestra nueva y flamante molécula de ADN recombinante. Bien, con las herramientas sobre la mesa, pasamos a la sección 3, el proceso de clonación paso a paso. Fabricar ADN recombinante no es ni mucho menos un proceso caótico. Al contrario, es un procedimiento altísimamente estructurado de 7 etapas precisas. Pensad en ello como una línea de montaje microscópica donde cada paso tiene que salir a la perfección. Vamos a desglosar los primeros 4 pasos críticos. La etapa 1 es pura preparación. Tanto nuestro camión, el vector,
como la carga, el gen, deben cortarse exactamente con la misma enzima de restricción. Así nos aseguramos de que tengan extremos cohesivos compatibles. En la etapa 2 usamos el pegamento, la ligasa, para unir el inserto con el vector. Y voilà, ya tenemos el ADN recombinante. La etapa 3 consiste en introducir esa molécula en las células hospedadoras. Y la etapa 4 es dejar que la magia de la biología haga su trabajo. El vector empieza a replicarse de forma autónoma, multiplicando exponencialmente las copias de nuestro gen. Luego entramos en las fases finales de esta fábrica biológica. En la quinta etapa cultivamos las células para que proliferen a lo grande. Pero un momento, ¿cómo sabemos qué células han incorporado realmente nuestra molécula híbrida y cuáles no? Aquí brilla la etapa 6, la selección. Si nuestro vector lleva, por ejemplo, un gen de resistencia a un antibiótico concreto, simplemente añadimos ese antibiótico al cultivo. Las células que no tengan nuestro ADN recombinante morirán y nos quedaremos solo con las que sí lo tienen. Una criba perfecta. Y finalmente, la etapa 7, que es opcional, la expresión del gen. Esto se hace si lo que buscamos es que la célula actúe como una minifábrica y empiece a producir la proteína que codifica nuestro inserto. Y por último, llegamos a la sección 4. Los vehículos y las fábricas en sí, los vectores y las células hospedadoras. A ver, no podemos usar cualquier trozo de ADN como camión de transporte. Para que la misión tenga éxito, un vector necesita 3 componentes que son absolutamente innegociables. Primero, un origen de replicación. Necesita poder multiplicarse independientemente del cromosoma de la célula hospedadora. Segundo, genes marcadores, como esos de resistencia a antibióticos que acabamos de ver, para poder seleccionar las células correctas. Y tercero, lógicamente, debe tener al menos un sitio de restricción donde nuestras tijeras puedan cortar para meter el inserto. Y resulta que tenemos diferentes vehículos dependiendo del tamaño de la carga. Es como elegir entre una furgoneta o un camión de gran tonelaje. Los plásmidos son los más clásicos, ADN circular natural de bacterias que se transmite por cosas como choque de calor. Pero si el gen es enorme, usamos bacteriófagos, a los que les quitamos genes no esenciales para hacer hueco. Luego están los cósmidos, una mezcla sintética súper ingeniosa de plásmidos y fagos. Y para los trabajos verdaderamente masivos se usan cromosomas artificiales, como los de las levaduras. Claro que por muy bueno y sofisticado que sea nuestro vehículo de clonación, necesita un destino final, un entorno donde descargar, prosperar y ponerse a trabajar. Ese entorno es la célula hospedadora. Para que esta fábrica sea eficiente, ya sea en un laboratorio o a nivel industrial, la célula hospedadora tiene que cumplir unos requisitos muy estrictos. Tienen que crecer rapidísimo, no ser patógenas y favorecer la entrada de nuestro ADN recombinante. Y según la ciencia actual, las superestrellas absolutas para esto son células procariotas, como la famosa bacteria Escherichia coli o el Bacillus subtilis. O si resulta que necesitamos un entorno eucariota, porque la proteína es más compleja, se recurre muchísimo a la levadura Saccharomyces cerevisiae. Al final, cuando observamos cómo hemos sido capaces de tomar prestadas y perfeccionar las propias herramientas de defensa de la naturaleza para crear sistemas de producción a medida, es inevitable maravillarse. La tecnología del ADN recombinante nos ha permitido, literalmente, comprender y editar la vida a nivel de código fuente. Así que, viendo la asombrosa precisión de este proceso, nos queda una reflexión profunda. ¿Qué nuevos límites rebasará esta fábrica microscópica en el futuro de la medicina y la ciencia? Sin duda, es una frontera que apenas estamos empezando a explorar. Esperamos que este análisis haya iluminado este proceso tan fascinante. Hasta la próxima exploración.